cuando nos preguntamos, ¿Argentina es una potencia en parámetros de economía del conocimiento? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es ser una potencia, no? Entonces, ahí hacemos dos distinciones. La primera, el término potencia refiere justamente a estados, a naciones o agentes internacionales, de relaciones internacionales, justamente, que cuentan con un gran poderío. Ese gran poderío históricamente se traducía en militar, ¿no? Económico, respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el capitalismo bien central, bien desarrollado, y que justamente era lo que le permitía desarrollar capacidades materiales, ¿sí? En cuanto a crecimiento económico a gran escala, por ejemplo, en grandes puentes, grandes construcciones, ¿bien? O, por ejemplo, llevar adelante una campaña militar, llevar adelante una guerra, ¿sí? Ningún pobre, por decirlo de alguna manera, ningún Estado pobre va a una guerra. Normalmente recibe una guerra, pero no va a una guerra siendo pobre porque no tiene cómo cubrirlo, no tiene cómo sustentarlo. Entonces, si yo veo un Estado que se presenta y que se para en pie de guerra, ¿sí? Y ahora mucho más moderno todavía, por que se necesitan drones y aviones no tripulados y demás, o sea, es mucho más costoso hoy por hoy una guerra. Entonces, efectivamente, eso demuestra, ¿sí? O denota cierto poderío y cierta potencia, bien, económica también, traducida en poderío militar, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la población, la extensión territorial suficiente para esa población, ¿sí? Si yo tengo mucha población y un territorio más pequeño, bueno, se traduce que ese territorio me va a estar dando pobreza en un plazo determinado. Eh, También está vinculado con lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas que viven en esa ciudad o en ese país, ¿sí? Los niveles educativos, los niveles sanitarios, ¿sí? Que tienen que ser eficientes y demás. La capacidad de invertir en investigaciones y en desarrollo, ¿sí? En este soft y hard power, bien, esto un poco lo que hablábamos antes de economía del conocimiento. Y hay una referencia muy interesante que nosotros tenemos en nuestra Constitución, y en esto aprovecho como para volver a la Argentina, ¿no? Argentina, en su artículo 31, cuando habla sobre cuáles son las normas más importantes, las leyes supremas de la nación, se los recomiendo que lo lean, es un artículo que es de 1852, entonces la historia, ¿sí? Se ve reflejada en ese artículo, y yo tengo que hacer cierto revisionismo o cierta lectura historicista para entender por qué se refiere así. Y el artículo 31 dice, esta Constitución, las leyes del Congreso que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales firmados con potencias extranjeras, algo así dice, son la ley suprema de la nación. Bien, no estoy yendo a la interpretación del artículo jurídicamente hablando, sino a qué se refería con la concepción de potencias extranjeras, ¿no? O sea, si yo tomo esta noción de que las potencias extranjeras eran aquellos países más pudientes o aquellos países que podían empezar una guerra o aquellos países con poderío económico, bueno, efectivamente existe una connotación que me lleva a que, bueno, no firmo contratos, perdón, convenios internacionales con estados que no son potentes, en definitiva, o lo voy a firmar con aquellos que me convenga, por decirlo de algún modo, ¿bien? Pero pareciera como que aquellos convenios o aquellos tratados internacionales que iban a tener relevancia internacional eran aquellos que se firmaban con potencias, mientras que los otros quedaban de alguna manera subsumidos o limitados a una historia, ¿no? Decir, ah, mirá, firmé el convenio o tratados con todos estos países y con estos tal vez países más pobres, bien de algún mercado más pequeño o más regional, bueno, quedan como un poco en el cajón, ¿sí? No quedan sobre la mesa, como que no los recordamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, existe, obviamente, en ese tiempo, ¿sí? Allá a mediados del siglo XIX, justamente una connotación sobre la diplomacia global, ¿no? O sea, se entiende que entre 1814 y 1919, más o menos, ¿sí? Existía esta diplomacia global que consideraba que que las potencias extranjeras eran justamente las que participaban de conflictos bélicos de ese tiempo, estoy hablando de guerras napoleónicas, estoy hablando de el Congreso, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Congreso de Viena, la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de Paz de París.
¿sí? O sea, todos los sucesos históricos a gran escala que se dieron entre 1814 y 1919, bien, y también un poquito mirando hacia un poco más atrás aquellos países que habían logrado su revolución, ¿sí? Estoy hablando de la Revolución Francesa y también la Revolución Norteamericana, a pesar de que Estados Unidos todavía no se la consideraba una gran potencia. ¿Por qué? Bueno, porque justamente recién, ¿sí? Estaba como, se podría decir, saliendo de una opresión británica, ¿bien? O sobre un control británico sobre sus colonias, entonces no se la considera tan así. En tiempos justamente a la referencia de la Constitución, o sea, yo miro 1852, 1860, ¿sí? Cuando la Constitución queda ya conformada y entra en vigencia, las 5 potencias mundiales en ese momento eran el Imperio Austríaco, ¿sí? A esa altura ya eran Austria y Hungría, pero bueno, en ese tiempo se lo consideraba todavía el Imperio Austríaco, o se lo conocía como el Imperio Austríaco, el Imperio Británico, ¿sí? Todavía era un imperio, la Francia Imperial, ¿sí? Que ya era la Tercera República Francesa, el Reino de Prusia, que luego fue el Imperio Alemán hasta 1918, ¿sí? Que se convirtió justamente en república después de la abdicación de Guillermo II, cuando pierden la Primera Guerra Mundial, así que hasta 1918-1919, y el Imperio Ruso, ¿sí? Que, como conocemos, hasta 1917 estuvo vigente. Entonces, hasta fines del siglo XIX, bien, ni siquiera Italia, ¿sí? Recién aparece Italia, que se había unificado un poquito antes, ¿sí? Y a principios del siglo XX se unieron los famosos 2 países no europeos, que eran Japón y Estados Unidos, ¿sí? Y ahí es donde se forma justamente esta alianza de las 8 naciones, ¿sí? Que luego se vieron involucradas en la guerra, ¿no? Entonces, hasta ese momento se las conocía 5 potencias, 8 potencias y no mucho más. De hecho, Alemania y Austria resultan derrotadas de la guerra mundial y pierden ese estatus de potencia. Entonces salen, se podría decir, de esa mesa. Y, y Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón logran el asiento permanente en el Congreso de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Y el quinto tenía que ser Estados Unidos. Y Estados Unidos pierde el lugar ese y no se lo reconoce, entre comillas, como potencias, ¿sí? Porque votó en contra del Tratado de Versalles, el Senado norteamericano. Entonces, quedan esos 4 países. Entonces, se iba achicando mucho más para 1919, que era una potencia. Entonces, todo esto me llevó a la palabra, ¿no? Entonces, todo ese prólogo que les acabo de hacer es ¿por qué? Porque Argentina en ese tiempo era considerada una potencia. Ahora no es considerada una potencia. De hecho, dista muchísimo, ¿sí? De lo que era una potencia. Pero en ese tiempo, ¿sí? La cuestión era diferente. ¿Por qué? Porque Argentina se la reconoce hoy en cuanto a lo que tiene que ver con esto de la economía del conocimiento y demás, que cada vez está menos preparada para lo que viene. ¿Por qué? Bueno, porque respecto a lo que es la economía del conocimiento, los que dan estadísticas y saben sinceramente sobre esto, dicen que el principal obstáculo para el crecimiento económico y el crecimiento en general de Argentina es que justamente cada vez hay menos personas calificadas para cubrir empleos tecnológicos y empleos estratégicos, ¿sí? Entonces, eso obviamente ubica a Argentina, dinamita las bases, bien, de un poco de lo que venía haciendo, que ahora les puedo contar un poquitito por qué digo esto, bien, y que justamente hágase que los jóvenes, ¿sí? Jóvenes como ustedes, no tanto como yo, pero jóvenes como ustedes, bien, en vez de quedarse en Argentina, ¿sí? Eligen, se podría decir, otros lugares más promisorios para el desarrollo y para el desenvolvimiento de diferentes cuestiones que obviamente hacen a más modernas. En cambio, lo que en Argentina sí tenemos es un alto número de profesiones, ¿sí? Profesiones liberales, estoy hablando de contadores, abogados y demás, que eso va en aumento y es más, hasta estamos exportando. De hecho, más del 50% de las profesiones que exportamos son profesiones conocidas como profesiones liberales. La economía justamente del conocimiento mundialmente lleva 10 años de expansión, ¿sí? Tocó un techo, tocó un techo de diciembre de 2021 más o menos. Y comenzó a bajar y a caer, ¿cuándo? Cuando inició la guerra, ¿sí? En Ucrania, cuando inició el conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Al concentrarte justamente en regiones más específicas, ¿sí? Y eso hace que, si bien la economía del conocimiento sigue en aumento, no siga con ese crecimiento tan acentuado. Esos efectos económicos, ¿sí? Que se dan como el conflicto bélico o la guerra, ¿sí? Y problemas como la concentración de capitales o la concentración de economías,
bien, justamente afecta a qué países, no a los países más desarrollados, sino justamente a los países que tienen menos desarrollo o que tienen economías más sensibles, endebles, y que justamente no están preparados para esas variaciones o esas cimbronazos, o esos cimbronazos. Eh, Argentina, como les decía, tuvo una etapa de crecimiento. Ese mayor crecimiento se dio hasta 1914. ¿Por qué? Porque en ese tiempo justamente Argentina conforma su Estado-nación recién a partir de 1880. Por consiguiente, desde 1810, que fue la Revolución de Mayo, la independencia, que es de 1816, 1852, 1860, que hace su primera constitución, hasta 1880, bien, las cosas habían cambiado mucho más. ¿Pero qué era Argentina? Argentina era una gran extensión de territorio, más de 50, más de 80 millones de hectáreas dispuestas para lo que tenía que ver con cultivos, ganadería y demás. Y efectivamente se convirtió en lo que muchos llamaban el granero del mundo. Esa gran extensión de terreno, ¿sí? Alrededor de 1880, llegó a 83 millones de hectáreas gracias obviamente a todo lo que tenía que ver con los avances tecnológicos de esa época, la modernidad, pero por sobre todas las cosas a lo que se lo llamó la campaña del desierto. Todos los países hicieron campañas del desierto. Hay países que hasta han hecho campañas del desierto en otros países, bien como el caso de Estados Unidos. Pero digo, en Argentina también hubo campaña del desierto. Entre 1878 y 1885 se desarrolló en Argentina lo que se llamó la campaña del desierto. ¿Y qué tenía que ver con eso? Bueno, justamente recuperar obtener, ¿sí? Legal e ilegalmente grandes extensiones de terreno, ¿sí? Y eso obviamente estaba en manos de pueblos originarios. Entonces, ¿qué se hizo? Se aniquilaron, ¿sí? Se mataron aproximadamente o más de 14.000 personas de pueblos originarios, entre los cuales estaban pampas, ranqueles, mapuches, tehuelches, ¿sí? Y tal vez se convirtió ese en el mayor genocidio que hubo en Argentina, ¿sí? Y de hecho pasaron de ser pueblos indígenas a tal vez como reservas de pueblos originarios, y pueblos indígenas me refiero a indígenas entre comillas porque era como se lo llamaba en ese momento, al indio, bien, hoy nuestros pueblos originarios, y que justamente no fue solamente eso lo que se hizo, sino también lo que se hizo fue diezmar a la población como un plan sistemático, ¿sí? Separar hombres de mujeres para que justamente no haya descendencia. Entonces, eso no solamente implicaba que se diezmaran, sino también importó también violaciones, tratos crueles, tratos degradantes, indignos y demás, ¿no? Entonces, era una situación bastante compleja. Todo esto llevó a que en 1914, 1915, hasta 1918, Argentina era una tierra muy rica, ¿sí? Pero bueno, después llegó la Primera Guerra Mundial y todo fue diferente. Sobre esta situación de Argentina les cuento algo que es bastante gracioso. Simon Kuznets, si no lo estoy pronunciando mal, fue un premio Nobel de Economía, allá por 1971. Él era bielorruso, en ese tiempo no existía todavía, o sea, la división de los países, creo, como para decir que era bielorruso, ¿no? Pero digo, con el tiempo era bielorruso. Y, y él, desde el punto de vista de la economía, decía que Argentina, mejor dicho, que existen cuatro tipos de economías o cuatro tipos de países respecto de la economía. Existen los países desarrollados, existen los países en vías de desarrollo, existe Japón y Argentina. Bien, esto nos da orgullo porque nos nombren, pero no tanto. ¿Por qué? Porque decía que Argentina era el único caso que él conocía de que se desarrolló avanzadamente hasta 1920 y que luego se subdesarrolló. O sea, algo que había sido como una especie de implosión. Y que pasó de ser un país emergente a un país submarino. Esta referencia, que de alguna manera es hasta cuanto menos jocosa o pintoresca, nos permite salir no solamente un poquito de esta noción de potencia, sino también a volver al punto de vista este de la economía de mercado. Argentina se traduce en Argentina se traduce, mejor dicho, que si alguien me dice tenés que definir a tu país con pocas palabras, yo digo que mi país es principalmente un país libre, un país con una democracia, un país que tiene pobres, que no tiene racismo en la forma que se lo conoce mundialmente, que es un país
que nos permite justamente desplazarnos y que nos permite hablar de lo que queremos hablar, discutir lo que queremos discutir. Y eso es un país y eso es algo que a mí me interesa y me gusta mucho que mi país sea así, ¿no? Eh, pero tal vez hay quienes dicen que, bueno, que en realidad Argentina fue un gran país hasta que recibió la herencia del socialismo o hasta que llegó Perón al gobierno, hasta que sus seguidores hicieron que el país sea más democrático, pero que sea más pobre. Bueno, hay quienes justamente consideran que fue un país que empezó a desarrollarse políticamente y que empezó a involucionar en todas las otras cuestiones. Y hay otros que te dicen que también empezó a involucionar o que estaba herido en cuanto a cuestiones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hay algo que nos da la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes, ¿no? Una democracia representativa, que hay poderes de gobierno aparentemente bien diferenciados, ¿sí? Lo que sería la forma republicana, tenemos un federalismo que hace que tengamos unidades, o sea, provincias que conservan todo aquel poder no delegado a la nación, bien, o sea, un Estado federal, pero hay algo que nos traza de lado a lado, hay algo que hiere de un costado al otro en toda la política nacional, provincial, municipal, a la política, bien, que es la corrupción. Eh, tenemos grandes índices de corrupción, tenemos el imaginario colectivo, ¿sí? Todo lo que la gente, que esto es un poco lo que hemos hablado Philip y Maya en las conversaciones previas, ¿no? Si a ustedes les importa la opinión pública, lo que piensa la gente, lo que piensa el ser argentino, bueno, seguramente si ustedes les dicen política, automáticamente ellos no le van a dar la respuesta que quieren escuchar, que es el concepto de política, sino que lo que van a decir en su mayoría es que las políticas no les gusta porque la política en Argentina tiene una sinonimia relacionada con la corrupción. Bien, entonces eso hiere bastante al tejido social y por sobre todas las cosas al vínculo, a la relación que hay entre el argentino, la argentina y la política. Hasta esos años, ¿no? Esos años mozos que decimos nosotros, esos años de riqueza, allá por 1920, 1915 y demás, Argentina era una tierra de oportunidades, era una tierra que estaba gobernada por personas muy capaces, que eran personas que habían sido elegidas por sus proezas, por sus vastos conocimientos. Bien, Argentina era una tierra tan rica en 1914 que era tan rica como Estados Unidos y como Gran Bretaña. ¿Sí? Estaba por encima de Francia, estaba por encima de Alemania y estaba por encima de Italia. Estamos hablando de Producto Bruto Interno, no estamos hablando de PBI. Y tenía avances tecnológicos, ¿no? Para esos tiempos que lo ubicaban en ese lugar. Institucionalmente funcionaba muy bien. ¿Por qué? Bueno, tenía políticos tenía fuerzas políticas que si bien se conocían como rivalizadas, ¿sí? Poner entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Pero también pero que generaban políticas que eran sostenidas en el tiempo. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, el ejemplo de ello fue años antes la Ley de Educación Pública. Ley de Educación Pública, gratuita y laica. ¿Sí? Fue para todo el territorio argentino una de las primeras del mundo, ¿sí? Y fue creada por dos personas que se llevaban muy mal. Fue creada por dos enemigos, enemigos íntimos de alguna manera, bien, que eran Roca y Sarmiento. O sea, en ese tiempo había grietas, este término que hablábamos nosotros, Philip, el otro día y Maya, esto de las grietas, había grietas, pero no como las de hoy, ¿no? Las grietas de hoy se ponen por encima del ser nacional, se ponen por encima del colectivo de personas. Los nombres, hoy por hoy, en Argentina, están por encima de la nación. Los ismos, ¿sí? Ismos no de sismos, sino de final, ¿no? Los ismos han superado más de 200 años de historia. Había unas frases de Ortega y Gasset que a mí me gustaban mucho. Una dice, las naciones se hunden a causa de los particularismos, cuando el bien público desaparece. Y la otra dice, los pueblos se arrastran cuando faltan hombres ejemplares. Entonces, esto justamente es lo que creo yo pasa, ¿no? Después hay otra cuestión que está vinculada con los medios, ¿no? Que también lo charlamos en la previa de esto, es decir, el rol de los medios hoy, de los medios de difusión, ¿no? Los medios de prensa, bueno, ha seguido un poco esa debacle, ¿no? Hemos pasado de tener medios de difusión que eran irreverentes, que se hablaba de su objetividad, a convertirse en conglomerados, ¿sí? De medios, manipuladores de información, que también son víctimas y a su vez victimarios de esa propia grieta, porque en ambos lados se transmiten mensajes
de modo y en la forma que contemplan justamente lo que en realidad son los intereses que defienden. ¿Sí? Esto igual me parece que es bastante mundial, pero en Argentina es muy notorio. ¿Sí? Se nota muchísimo una misma noticia contada de un lado y del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, la última hoja de parra que nos queda, con lo último con lo que nos tapamos, es con los medios de prensa, con las redes sociales. ¿Sí? Entonces caemos a expensas de Elon Musk y de Mark Zuckerberg, que hace horas anunciaron que parece que van a tener un combate, se van a pelear de una vez por todas, bien en el Coliseo Romano, no sé si sabían eso, así que es bastante interesante. Sí, 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 se está hablando de que van a pelearse en el Coliseo Romano. Creo que igual va a ser un espectáculo bastante interesante, ¿no? Porque hay uno que sabe artes marciales, entonces, bueno, capaz que pasa algo bueno, capaz que es lo mejor que puede pasar entre ellos dos, ¿no? Pero la verdad es que lo bueno de esta pregunta respecto a lo de la potencia, Philip y Maya, es que justamente me han dado para pensar en un montón de otras cosas, tal vez hasta en más de 10 otras preguntas, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Argentina hoy es una potencia, ¿sí? Argentina es una potencia. Yo creo que ser una potencia o una potencia regional o una aspiración a potencia, bueno, efectivamente nos ubica en esto, ¿no? En si hoy puede Argentina cubrir ese molde, ¿no? Esa huella que en alguna vez dejó, ¿sí? Lo cierto es que a veces lo vemos hasta regionalmente. Regionalmente Argentina no tenía rivales muy fuertes antes. ¿Sí? Brasil, ese famoso gigante que estaba dormido y que un día se levantó, estuvo muchos años dormido. Entonces, en ese tiempo, nosotros viajábamos a Brasil, comprábamos todo lo que queríamos, porque total la economía brasilera estaba por el piso. Estoy hablando de en tiempos donde la moneda, no sé, era el cruzeiro, y la verdad es que Argentina tenía el 1-1, creo que en ese momento, la paridad con el dólar. Entonces eso nos permitía hacer lo que queríamos antojo. Bien, lo mismo si íbamos a Bolivia, si íbamos a Paraguay, si íbamos a Uruguay. Hoy el escenario cambió muchísimo. Hoy el escenario cambió muchísimo. Brasil se despertó, mantiene un crecimiento sostenido, si bien tiene como sus crisis, pero no son crisis en comparación con lo que nosotros conocemos como una crisis. Bolivia mejoró su economía, ¿sí? Últimamente creo que tiene unos números un poco bajos, pero digo, mejoró su economía de lo que era, ¿sí? Años de estabilidad y todo, a través de Evo Morales, le dio, se podría decir, esa estabilidad económica que Bolivia no tenía. Bien, no estoy hablando bien del gobierno, estoy diciendo simplemente que a veces estar en el poder durante muchos años perpetúa, pero también da estabilidad. Eh, Mientras que Argentina cayó. Argentina siguió un descenso sostenido. Hoy es uno de los países con menor competitividad a nivel regional. Tiene una moneda que se debilita por su propio peso. Tiene una moneda que no encuentra una paridad con otras, porque justamente nos la comparábamos con el dólar y nos quedó bajo, nos comparábamos mismo con el real a nivel local y ya nos quedó bajo. Eh, Tenemos una alta emisión monetaria, lo cual hace que haya mucha inflación. ¿Sí? La moneda no vale nada fuera del país y tampoco vale mucho dentro del país. La legislación, por ejemplo, en cuanto a alquileres, prohíbe los alquileres en dólares y la gente elige hacer contratos en dólares porque le tiene miedo a su propia moneda y porque prefiere incumplir la ley. Tenemos una inflación que supera los 100 a 120% anual. Tenemos serios problemas de cumplimiento de vencimientos con el Fondo Monetario, algo que, si ven las noticias, están ahora en estos tiempos. Hay riesgo de país altísimo, por consiguiente, Argentina es importa un gran riesgo a la hora de intentar invertir en nuestro país. Y como si no fuera poco, y como si fuera poco la inflación y la inestabilidad y todo, hay una estabilidad institucional también bastante decreciente. ¿Sí? Hay elecciones en estos tiempos en Argentina, los colores políticos combaten, ¿sí? Son disputas extremadamente violentas, estamos hablando de la manera en la cual hablan y tratan al otro, y todos proponen golpes de timón, ninguno dice, bueno, vamos a seguir haciendo esto, no. Todas las oposiciones son, pero volantazos o manotazos de ahogado, como decimos, y eso genera desestabilización, genera miedo, la gente no termina votando el color político que quiere, sino en realidad vota por oposición.
Hace 6 meses, 7 meses, tuvimos una de las alegrías más grandes, si no la más grande de los últimos 20, 30 años, en cuanto al futbolísticamente. Somos una potencia, ofrecemos solvencia en todas nuestras líneas. Nuestro líder tiene un gran equipo, bien que está preparado para defender los colores a capa y espada, tiene una dirección técnica preparada con los pies en la tierra, todo lo contrario a lo que pasa fuera de la cancha de fútbol. Aportar Todo lo a contrario. esa la situación económica. Gracias por ese vistazo. Aunque no fue precisamente la pregunta, fue muy importante para nosotros porque nos diste un vistazo amplio a Argentina. Nos va a ayudar mucho a entender lo que está pasando.